En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Cuidando nuestra viña. Nuestra cita de hoy la encontramos en Salmos capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Cada palabra de Dios escrita en la Biblia trae un consejo, una advertencia o exhortación hacia una actitud que no es agradable, y de ello señala esta cita. Pablo nos exhorta en su carta que debemos ser sinceras en el amor, porque la hipocresía existe entre hermanos y hermanas en la congregación. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La hipocresía demuestra muchas veces la carencia de sinceridad y se muestra a través de palabras afectuosas pero vacías del verdadero amor. Hoy nos acompaña nuestra hermana Evelyn para hablar sobre ello. Hola hermanas, paz en Cristo. Continuamos con la serie Cuidando nuestra viña de las pequeñas zorras que la destruyen. Hoy hablaré el tema la hipocresía. Veamos cuál es su significado según el diccionario. El hipócrita es una persona que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Es un engañador. En una ocasión, Jesús, en un sermón, lo vemos advirtiendo a sus discípulos que se cuiden de la hipocresía de los fariseos. Vayamos juntas a Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús enfatiza fuertemente esta actitud de los fariseos y su doble personalidad, ya que el hipócrita es aquel que afirma tener una relación con Dios y amar la justicia, pero busca sus propios intereses, confía en sí mismo e incluso se engaña a sí mismo. Más adelante, Jesús en Mateo capítulo 23 hace una dura advertencia contra los escribas y fariseos hipócritas, líderes religiosos de la nación de Israel, porque sus obras contradecían lo que ellos hablaban. La característica a exaltar en los versículos que veremos a continuación, en el capítulo 23 de Mateo, es el de ser hipócritas. Por ello, Jesús les dejará a través de unos ayes o lamentos su dolor hacia los fariseos y escribas. Mateo capítulo 23 versículo 13 dice así: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos alejaban a las personas de Cristo y su justicia, y como venía diciendo anteriormente, ellos lo envidiaban y en vez de correr a aquel que daría su vida por ellos, lo despreciaron. En cambio, sus discípulos verdaderos hacen lo opuesto, predican el evangelio de la salvación por gracia libremente. Ahora vamos a ver a Jesús yendo directo al corazón de estos fariseos hipócritas, allí donde se anida todo pecado que no se ve. Y muchas veces queremos aparentar lo que no es. Veamos Mateo capítulo 23, del versículo 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí nuestro Señor les advierte de una apariencia religiosa y moral externa, pero por dentro tenían su corazón lleno de necedad e injusticia. Mostraban lo que no eran en realidad. Se preocupaban por el aspecto externo, por lucir bien delante de la gente, pero descuidaban su vida interior y sus motivaciones. Jesús saca lo oculto de su interior. Avaricia, hipocresía e iniquidad, estos eran como sepulcros blanqueados. Leamos lo que el salmista dice en Salmos capítulo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estimadas hermanas, examinemos cada una nuestros corazones para no ser tropiezo a otras, imponiendo quizás nuestros propios pensamientos. El antídoto o remedio contra estas durísimas advertencias es que amemos su palabra, la estudiemos seriamente y la apliquemos a nuestra vida práctica, para así saber lo que le agrada y lo que le desagrada a nuestro Señor Jesús. Él es el mayor interesado en enseñarnos sus mandamientos, pues Él nos amó primero, y porque Él nos creó y no nosotras a nosotras mismas. Te animo y te ruego que veas que no hay otro, solo Jesús es nuestro mediador entre Dios y las personas. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la única manera de escapar de la condenación del infierno y estar para siempre con Jesús. Y por ello, Él les deja una pregunta a estos fariseos legalistas, para que puedan reflexionar de su actitud hipócrita y doble personalidad. En Mateo capítulo 23, versículo 33. Les dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, por otro lado, Pablo en una de sus cartas relata que fue usado para corregir a Pedro de su hipocresía. Leamos en Gálatas capítulo 2, versículo 12 y 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La actitud de Pedro no era la correcta, y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de un grupo de judíos que seguían aferrados a observancias legalistas. Pedro perdió el foco de disfrutar el pleno goce de la libertad cristiana, pero gracias a la corrección de Pablo vemos y aprendemos juntas que solo Cristo y su palabra son guías infalibles y confiables para seguir. Cuidemos nuestra viña, amadas, unas a otras tomadas de su palabra para que no seamos arrastradas por la hipocresía que ha causado daño a la viña del Señor Jesús en cada generación. Para finalizar, les dejo esta cita de Pablo para aplicarla a nuestra vida. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanas, que Dios nos ayude a ser auténticas e íntegras de una sola pieza. Y si encontramos hipocresía, corramos a Jesús, corramos a la cruz y dejar a un lado la hipocresía y desarraigar esa máscara de falsedad. La hipocresía es el resultado del orgullo y daña las relaciones.
Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.